Hay una presencia que incomoda, una presión en el pecho, incluso rodeado de voces y sonrisas. Lo has sentido, tal vez aún lo sientes, esa sensación de estar fuera de lugar en medio de aplausos vacíos. Mirar alrededor y notar que todos parecen seguir el mismo ritmo, menos tú. Ellos viven según guiones previsibles. Tú solo observas, ellos encajan, tú desbordas, ellos repiten, tú cuestionas. Y ahí es donde todo comienza. No fracasaste en adaptarte. Lograste algo que el mundo considera peligroso. No eres manipulable. El rebaño no teme a quien es diferente, teme a quien es libre, porque tu libertad deja en evidencia la prisión que ellos no quieren ver. Maquiavelo lo dijo claro. Es más seguro ser temido que amado si no se puede ser ambas cosas. Y quien ya no necesita ser amado, termina siendo temido. Pero ese miedo no es hacia ti, es hacia el reflejo que te rehúsas a ocultar. Si lo sientes así, no estás solo. Este canal es tu espacio de lucidez en el silencio y de fuerza en la soledad. Suscríbete ahora, no por vanidad, sino porque hay una gran diferencia entre perderse en el ruido y caminar en silencio hacia uno mismo. Y en el siguiente paso entenderás por qué no encajar es, en realidad, la mayor señal de soberanía emocional. Nunca te rechazaron por ser débil. Te rechazaron porque alguien notó que no te inclinabas fácilmente. La sociedad no castiga al ignorante, castiga al que ve con claridad, porque el ignorante obedece sin entender, pero el que ve cuestiona, y cuestionar siempre representa un riesgo. El rebaño no se une por amor a la verdad, sino por una necesidad compartida de seguridad emocional. No ríen juntos por alegría, lo hacen por costumbre, no se visten igual por gusto, sino por obediencia. Y tú que alguna vez te quedaste en silencio en medio de la fiesta, sintiéndote un intruso dentro de tu propio cuerpo, no estabas fuera de lugar, estabas fuera del libreto, y eso asusta más que cualquier error social. Maquiavelo lo entendió con precisión. Los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. En otras palabras, el mundo puede perdonar un error, pero nunca perdona a quien amenaza su comodidad emocional, y quien vive con verdad incomoda. Por eso, el que se impone con su silencio parece arrogante, el que rechaza los aplausos vacíos es tachado de ingrato. El que camina solo es visto como una amenaza. No te confundas. El sistema no quiere que triunfes. Quiere que obedezcas, bajo la apariencia de pertenencia. Y cuando rompes con ese juego, no saben cómo reaccionar. Llaman locura a tu fuerza, frialdad a tu enfoque, ego a tu autonomía. Pero en el fondo, todo eso es miedo. Miedo a que tu libertad revele su encierro. Y ahí es donde el juego cambia. Porque quien reconoce el miedo ajeno deja de pedir explicaciones. En el próximo paso te mirarás al espejo y entenderás que tu alejamiento no fue rechazo, fue protección y el verdadero origen de tu poder. ¿Alguna vez notaste cómo la gente aparta la mirada cuando muestras tu verdadero rostro? Cuando dejas de sonreír en el momento adecuado, no pides disculpas por existir, ni intentas suavizar tu presencia. Ellos lo sienten, aunque no digan nada, como si hubieran quedado al descubierto. Mira, no es que seas feo, es que eres auténtico. Tu claridad va más allá de lo establecido, y eso provoca un colapso emocional en quienes viven en la superficie. Nietzsche lo escribió así: en soledad, el solitario se devora a sí mismo, en la multitud es devorado por los demás. Ahora, elige. Y esa elección duele. Muchos prefieren la multitud, aunque eso signifique apagar su voz interior. Tú elegiste la soledad. Y por esa valentía, tu presencia se vuelve incómoda para quienes viven de apariencias. No te confundas, el espejo que llevas no es de vanidad, es de verdad. Y cada vez que cuestionas las reglas, las expectativas, los miedos colectivos, tocas ese espejo. Y el reflejo que aparece no es bonito, no para quienes se esconden en su zona de confort. La moral del rebaño es seguir el guión,
aceptar, de forma estratégica, una ignorancia conveniente y ver como traidor a quien no se somete. Ralph Waldo Emerson escribió: «La cantidad de influencias que caen sobre el alma joven es tan grande que fingir estupidez se convierte en su único refugio. Pero tú no te refugiaste en la estupidez, tú huiste de ella. Y esa diferencia basta para que te vean como una amenaza, porque la sociedad no ataca a quien está de acuerdo con todo, ataca a quien piensa con profundidad, a quien no se rinde ante los protocolos emocionales, a quien insiste en ser completo, aunque eso incomode. No escapaste de la mediocridad por tu habilidad social, sino por una paz interna que ellos no conocen. Mientras tú caminas firme, ellos se dejan llevar por el viento de las opiniones. Tú llenas el silencio con integridad, ellos con ansiedad. Ese es el espejo que rechazan. No muestra cómo ser amado, muestra cómo escapar de la prisión de los demás. Y a veces te preguntas, ¿será que el error está en mí? ¿Será que mi mundo interior está realmente distorsionado? Pero amigo mío, el espejo está correcto. El mundo distorsionado es el de afuera. Tú no estás roto. Eres una prueba viviente de que existe un camino mejor. Y ellos lo sienten como una amenaza. Pasaste toda una vida intentando entender por qué siempre te sentiste fuera de lugar. Intentaste encajar, intentaste ser menos intenso, intentaste silenciar tus preguntas más profundas solo para participar en conversaciones vacías. Y quizá lo lograste, por un tiempo, pero algo dentro de ti siempre se resistió. Sonreías cuando querías gritar, asentías para evitar conflictos, reprimías tu claridad solo para ser aceptado por personas que solo sabían sobrevivir en la superficie. Fue ahí, en ese autoabandono silencioso, donde comenzaste a morir por dentro, poco a poco. Y tal vez ni siquiera lo notaste, porque esa muerte se disfraza bien, en el todo bien automático, en las invitaciones que aceptas sin ganas, en relaciones que mantienes por miedo a quedarte solo, pero la verdad siempre vuelve, disfrazada de angustia, de cansancio, de desinterés por todo aquello que antes dabas por normal. Y cuando vuelve, no pide permiso, vuelve para cobrar cada momento en que te traicionaste por querer ser aceptado por un rebaño que jamás iba a entenderte. Maquiavelo lo habría escrito así: el príncipe que depende del aplauso pierde el reino de su propia alma. Y tú lo sabes, depender de la validación ajena es entregar tu trono interno a manos que no merecen ni tocar la puerta. Entonces te preguntas, ¿será que el problema soy yo? Pero míralo bien, no te rechazaron por estar equivocado, te rechazaron porque tu sola presencia dejaba al descubierto lo artificial en los demás. Tu claridad incomoda, tu presencia perturba, porque no ruega, no se justifica, no se rebaja. Tú simplemente eres, mientras los demás solo intentan parecer. Te llamaron complicado, porque no podían entenderte. Frío, porque no reaccionabas ante manipulaciones emocionales. Arrogante, porque te negabas a mendigar atención. Pero todo eso era señal de una sola cosa: estabas despertando, y quien despierta en medio de sonámbulos se vuelve amenaza, porque eso es lo que el sistema teme, un individuo lúcido, autónomo, que no necesita a la multitud para existir. Nietzsche ya lo había advertido. En soledad, el solitario se devora a sí mismo. En la multitud es devorado por los demás. Ahora elige. Y tú elegiste el silencio, no por debilidad, sino por soberanía. En el silencio dejaste de explicarte, dejaste de negociar tu esencia, dejaste de reducirte para encajar, y fue ahí donde parecía soledad, donde comenzó a nacer tu imperio interior. Pero al mundo no le gusta quien se basta a sí mismo, porque quien se basta es libre, y quien es libre no puede ser manipulado. Aquí es donde empieza el verdadero giro, porque ahora que entendiste el espejo, necesitas entender el juego.
El juego de poder psicológico que la sociedad juega con quienes se atreven a ser diferentes. ¿Lo has notado? La sociedad no te manda callar directamente. Hace algo mucho más sutil y más eficaz. Recompensa al que obedece y castiga, en silencio, a quien se sale del guión. La pena no son cadenas, son miradas incómodas, puertas que no se abren, silencios calculados. Así funciona el juego del control psicológico, un sistema de manipulación emocional disfrazado de vida social. Y su jugada maestra es esta: hacerte creer que estás equivocado por ser auténtico. Hablas con intensidad, te dicen exagerado, piensas diferente, te etiquetan como problemático, guardas silencio, dicen que te crees superior, actúas con firmeza, te acusan de arrogante. La verdad es esta: nada de lo que hagas será aceptado, si es demasiado genuino, porque la autenticidad radical es la mayor amenaza para un sistema que se alimenta de lo estándar. Maquiavelo lo advirtió: los hombres juzgan más con los ojos que con las manos. Es decir, al sistema no le importa quién eres, le importa cómo aparentas ser. Por eso el mundo premia la conducta domesticada, el discurso ensayado, la sonrisa que oculta incomodidad, el sí que ahoga un no desesperado. Pero tú tuviste el atrevimiento de no fingir, de no aplaudir lo que desprecias, de no formar parte de un teatro donde todos actúan, pero nadie siente. Y eso te sacó del libreto. Y el sistema no perdona a quien no memoriza sus líneas falsas. Aquí es donde el juego cambia, cuando entiendes que nunca se trató de ser aceptado. Se trataba de ser domesticado. La sociedad no quiere que pienses, quiere que repitas, quiere que consumas, quiere que desees lo que vende y temas lo que no puede controlar. Y su mayor miedo es este: que dejes de necesitar aprobación, que aprendas a vivir con tu propio silencio, y que descubras que la libertad no es hacer todo lo que uno quiere, sino no depender de lo que no vale la pena. Ahora que ves el juego con claridad, es momento de reconocer tu mayor ventaja, esa que el rebaño no tiene, y que tú cultivaste sin saberlo, mientras eras rechazado: fuerza interior. Vamos a hablar de eso. Mientras te llamaban raro, tú aprendías a habitar el silencio. Mientras te ignoraban en las conversaciones, tú te sumergías en tus propios pensamientos. Mientras te dejaban fuera, tú construías algo impensable: autodominio. Lo has notado. El exiliado desarrolla una fuerza emocional que el grupo nunca tendrá, porque mientras ellos buscaban consuelo en la validación, tú aprendiste a sobrevivir sin ella. Y más aún, comenzaste a expandirte. Lo que antes era dolor se volvió discernimiento. Lo que parecía rechazo se transformó en radar. El vacío se convirtió en fuerza. Porque cada vez que la sociedad te excluyó, sin saberlo, te ofreció un regalo: la soledad como territorio fértil. Y fue en ese silencio que construiste tu libertad psicológica. Nietzsche lo dijo: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, y tú tienes ese porqué, incluso cuando aún no sabías cómo nombrarlo. Siempre buscaste sentido, mientras el mundo se conformaba con distracciones. Querías esencia, mientras los demás perseguían apariencias. No querías solo pertenecer, querías verdad. Esa es tu ventaja. Mientras ellos se hacían adictos al aplauso, tú aprendías a caminar en la oscuridad. Mientras ellos practicaban carisma, tú cultivabas resiliencia. Y ahora, cuando todo parece derrumbarse para quienes siempre dependieron de aprobación, tú permaneces firme, inquebrantable, porque quien aprendió a sostenerse solo no se desespera cuando el grupo se aleja. Te has convertido en lo que más temen: alguien que sabe quién es, incluso cuando nadie más lo reconoce. Maquiavelo nos enseñó: el verdadero poder no está en conquistar tierras, sino en conquistarse a uno mismo. Ese es el tipo de dominio que nadie puede arrebatarte. Y si crees que llegaste lejos solo por haber sobrevivido a la exclusión, espera a ver lo que sucede cuando transformes esa fuerza en liderazgo silencioso.
Vamos a revelarlo ahora. No hiciste ruido, no gritaste, no rompiste nada, no lideraste ninguna revolución visible, y aún así, el simple hecho de existir fuera del molde se convirtió en un acto de rebeldía. ¿Por qué? Porque mientras la mayoría vive intentando agradar, tú tuviste el coraje de incomodar. Mientras ellos repiten el guión aprendido, tú escribiste tu propio libreto, y ese acto silencioso de no inclinarte, es peligroso. El tipo de peligro que Maquiavelo reconocería como la verdadera amenaza al orden establecido, el individuo que piensa por sí mismo. No teme las armas, teme las ideas. No teme a los enemigos declarados, teme a los que no necesitan su aprobación. ¿Te das cuenta? Mientras te llamaban rebelde, solo estabas siendo íntegro. Mientras decían que eras orgulloso, tú simplemente te negabas a arrastrarte. El rebaño, ese sistema social tejido con miedo y dependencia, no soporta a quien rompe las costuras. Maquiavelo lo dijo. Es más seguro ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Pero tú fuiste más allá, te volviste libre, y eso es más raro que ser amado o temido, porque el que es libre no necesita del miedo de los demás, ni de su amor. Y fue en esa rebelión silenciosa, sin gritos ni guerras, que despertaste el mayor temor del colectivo, la prueba viviente de que se puede vivir sin pedir permiso. Tú eres esa prueba, el espejo que muestra lo que todos podrían ser, si tuvieran el valor de ser rechazados por ello. Pero aún falta una pieza en este rompecabezas, porque esa fuerza que llevas dentro no es solo escudo, también puede ser arma. Y en el próximo bloque vamos a descubrir cómo quien se domina a sí mismo puede finalmente dominar el mundo, sin necesidad de alzar la voz. Te dijeron que eras difícil, que necesitabas ajustarte, que estabas equivocado por no seguir al rebaño, pero la verdad, silenciosa, firme e irreversible, es que nunca estuviste perdido, solo estabas fuera del lugar equivocado. Lo que parecía fracaso era resistencia, lo que llamaban arrogancia era lucidez, y ese aislamiento que parecía castigo era entrenamiento. Mientras ellos buscaban aprobación, tú buscabas verdad. Mientras vendían su alma por pertenecer, tú sostenías el peso de ser completo. Maquiavelo ya lo sabía. El hombre que no depende de la opinión popular es el más libre, y por eso el más temido. Y tú te convertiste en eso, alguien que no puede ser comprado, ni controlado, no porque seas insensible, sino porque eres libre. Saliste de la fila, rompiste el guión, te reíste de reglas que nunca tuvieron sentido, y ahora provocas temor, porque quien realmente domina no es el que grita, sino el que ya no necesita ser comprendido. Así que si este video tocó algo en ti que nunca supiste explicar, pero siempre sentiste, da el like, comenta y suscríbete, no por vanidad, sino para que esta conciencia llegue a otros que, como tú, estuvieron a punto de rendirse solo para encajar en el mundo. No encajaste porque estás más allá. Y ahora, el rebaño tendrá que decidir seguir burlándose de ti o empezar a seguir tu camino. La elección ya no es tuya. Tú ya elegiste.